Los pilares de la educación inicial hasta el lineamiento pedagógico 2010. En el nuevo lineamiento pedagógico 2019, actividades rectoras, como una manera de llegar a acuerdos y posicionar un lenguaje pedagógico común en el país. Arte, juego, literatura y exploración del medio, como las formas primordiales a través de las cuales los niños y las niñas se relacionan entre sí, con los adultos y con el mundo para darles sentido. Desde que los niños son gestados, las familias y las comunidades van tejiendo alrededor del embarazo significados culturales, los cuales le van preparando el camino a los recién nacidos y el lugar que ocuparán. Las palabras le van dando sentido a la existencia de ese bebé, las cuales se van mezclando con los sentimientos y emociones de esa familia. Entonces la oralidad, la narración y las melodías le van dando la bienvenida a las niñas y a los niños, ordenando sus sensaciones, sus sentimientos y sus necesidades. Así comienza a aparecer la experiencia literaria en su primera entrada al mundo simbólico. En compañía de los adultos, las niñas y los niños comienzan a reconocer miradas, espacios, ambientes y objetos, sonidos que quieren tomar, manipular, tocar, oler, oír, en fin, experimentar. Así se van conjugando las experiencias literarias con el juego y a su vez con la exploración del mundo. Mientras los niños y las niñas juegan y exploran, van apropiándose del mundo, desplegando sus capacidades y creando formas propias de transformar su realidad. Ahí se ponen de manifiesto las 1000 maneras con las que cuentan para crear, expresarse, ser y mostrar al mundo sus preguntas, sus sentimientos, ideas y propuestas. Las expresiones artísticas como aquellas formas propias de explorar las materias del espacio, cajas, telas, cucharas, sillas y transformarlas en casas o cuevas o instrumentos de persecución, les permiten experimentar con los sonidos y los silencios, con el movimiento y la quietud, con el cuerpo, con la materia expresiva, con el hacer como sí, a partir de la apropiación de la cultura. Por eso es habitual observar a los niños jugar, explorar su entorno, disfrazarse, cantar, disfrutar de las narraciones que oyen de los adultos que los acompañan, entre otras experiencias que atrapan su atención y sus acciones la mayor parte del tiempo, porque es a partir de ellas que conocen el mundo, lo comprenden y lo apropian. Por ello, las expresiones artísticas, la exploración, el juego y la literatura se convierten en las actividades rectoras de la primera infancia, que posibilitan interacciones recíprocas entre los niños, las niñas, los adultos y su entorno. Imaginar el mundo de la infancia sin el juego es casi imposible. Las primeras interacciones corporales con el bebé están impregnadas del espíritu lúdico. Las cosquillas, los balanceos, esos juegos de crianza de los que habla Campbell. Los contactos lúdicos iniciales cuerpo a cuerpo van distanciándose y se empieza a ver a niñas y niños empleando su cuerpo de manera más activa e independiente, en saltos, deslizamientos, lanzamientos, carreras, persecuciones y acciones más estructuradas que conforman juegos y rondas. En la atención integral a la primera infancia entendemos el juego como un derecho que debe ser garantizado en todos los entornos, en el hogar, en el educativo, de salud y en los espacios públicos. Como derecho garantizado, invita a comprender que la niña y el niño viven en el juego y para el juego, y en esta medida se genera una actitud crítica y reflexiva frente a los espacios en los que crecen y sus condiciones. El juego tiene un valor en sí mismo, el que surge espontáneamente de la interacción de las niñas y los niños con el espacio y con los objetos, los que proponen los otros y aquellos que necesitan ser enseñados
para que no se pierdan como los juegos tradicionales. En sus juegos los niños representan la cultura en la que crecen y se desenvuelven. La riqueza de ver el juego desde esta perspectiva permite aproximarse a su realidad y a la manera en que la asumen y la transforman. Así, en el juego se manifiesta toda la diversidad del patrimonio cultural con el que cuenta el país, y en ese sentido favorecer el juego en la educación inicial lleva también a preservarlo. Desde una perspectiva psicológica, el juego ha sido usado como herramienta para caracterizar el desarrollo infantil y en ese marco para diseñar propuestas didácticas para la escuela con el fin de identificar y tratar conductas que se manifiestan a través del mismo. Ahora bien, desde una perspectiva educativa, muchos son los autores que a lo largo de la historia han propuesto como educación para los sentidos, manipular para aprender o una manera de enseñar. Dentro de la perspectiva educativa se puede encontrar que hay quienes asumen el juego en acciones específicas y con objetivos establecidos con antelación. En definitiva, se propone el reconocimiento del juego como una práctica social que en sí misma es un factor de desarrollo. Un juego que merece tener un lugar, un tiempo, unas condiciones para su despliegue y unos adultos sensibles con una actitud de acompañamiento, de empatía y de escucha, en cualquiera de los entornos en que los niños y las niñas habitan y reciben atención. Se invita a las maestras, a los adultos, a observar y a reconocer el juego en la primera infancia, con la certeza de que ello constituye el punto de partida para implementar acciones pedagógicas con miras a potenciar el desarrollo. El adulto debe ser sensible a la diversidad de manifestaciones lúdicas que se pueden dar en los momentos y lugares más insospechados, esperando un transporte, caminando por la carretera, en el mercado, en la sala de espera, en el baño o durante las rutinas diarias. En el juego, las niñas y los niños comunican con su cuerpo unas maneras particulares de ser, de existir, de actuar, de entender el mundo y de estar en él. En otras palabras, esas maneras particulares se encuentran a partir de este intercambio que las niñas y los niños más pequeños van estructurando su totalidad corporal, todo ese sentir que surge. Por ejemplo, el contacto físico que emerge de los juegos se va inscribiendo en su cuerpo como memoria de sensaciones y emociones que se manifiestan a través de la expresión corporal. La exploración es un proceso que se destaca dentro del juego con los bebés, puesto que de esta manera conocen el entorno, a los otros y a sí mismos por medio de los sentidos. Esta exploración profunda de los objetos es muy importante porque a partir de ello pueden llegar a otorgar otros significados a los objetos, lo cual es primordial dentro del juego. La imitación cumple un papel primordial en el juego, puesto que es el proceso por el cual se llega a conocer a fondo ciertos fenómenos de la vida cotidiana y a resignificarlos. Ser peluquero, oficinista, tejedora o cirujana, por ejemplo. Además, el juego y la imitación comparten una característica esencial, la del placer. Por eso es posible decir que las niñas y los niños cuando imitan lo disfrutan. Imitar va más allá de una acción mecánica y en cambio implica una tarea que moviliza estructuras de pensamiento en las que elaboran y comprenden fenómenos de la vida cotidiana. Los juegos de construcción se pueden entrelazar con los juegos simbólicos, en la medida en que se construyen escenarios para desarrollar en ellos creaciones con personajes como si fuera la selva o la ranchería. Son juegos a los que las niñas y los niños se entregan con gran concentración, que posibilitan hacer configuraciones de todo tipo y resolver problemas, además de brindar un conocimiento de las cualidades físicas de los objetos.
Los juegos tradicionales son testimonios vivos de una historia, de una cultura, de una sociedad. Dicho de otro modo, los juegos tradicionales se hacen de lenguaje porque representan sentidos y significados articulados con prácticas sociales que solo se comprenden con referencia a una comunidad o a un momento histórico y en el marco de una relación específica con la infancia. En cuanto a los juegos reglados, se necesita haber jugado muchos juegos motores y simbólicos antes de construir la comprensión de la regla dentro del juego, dado que ello implica una serie de asuntos complejos que se inician con el fenómeno de la cooperación y en los cuales se involucra un proceso de descentración que lleva a ponerse en el lugar del otro y de esta manera a comprender el sentido de la competencia, el significado del turno y cómo éste determina las propias acciones, el diseño de estrategias y la resolución de problemas. En este sentido hay que pensar en la potencialidad lúdica del ambiente, tanto del entorno educativo como de otros entornos en los que se desenvuelven las niñas y los niños. Un espacio seguro, accesible y estimulado que invite, por ejemplo, a balancearse, a esconderse, a aparecer, a saltar en un cuadro. Un lugar que no tenga una estructura rígida que permita la transformación de mobiliario para convertirse en la casita, la tienda o el bus. Una zona vacía que invite a crear juegos con líneas, círculos, espirales y laberintos en la arena o en la tierra, vinculándolos con el arte y la expresión. Tal vez sería pertinente preguntarse antes que nada si el adulto juega y en qué medida tiene ese espíritu lúdico que le permite conectarse con los niños y las niñas, comprender sus juegos sin interrumpirlos y sin ser indiferentes a él. Es decir, cómo puede ser un compañero o una compañera de juego. No dejemos morir el niño que todos llevamos dentro.